Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2024 del Seminario Internacional que tiene como título Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. El día de hoy, con la sesión virtual número 9, que tiene como título La inteligencia artificial en la escena del crimen, de la teoría a la práctica. La misma que está a cargo de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Ella es doctorando en ciencias forenses del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Desde ya estamos frente a una especialista en este tópico y en esta materia. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es todo un honor y un privilegio contar con la participación de la doctora Heidi. Tiene usted la palabra, doctora, para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Pues bueno, efectivamente hoy nos toca la inteligencia artificial en la escena del crimen, de la teoría a la práctica. Em, Vamos a empezar con las primeras diapositivas, ya que va a ser un tema muy especial, ya que es mi campo de trabajo. Vamos a tener un objetivo. Este objetivo vamos a conceptualizar las bases o los fundamentos teóricos que originan la metodología de la investigación del delito. Vamos a investigar científicamente la comisión del delito, que está a cargo la investigación del Ministerio Público, en donde coadyuvan los peritos para tener elementos probatorios para el ejercicio de la acción penal con el apego a los protocolos de actuación. También vamos a realizar la función policial basado en su actuación, en el respeto a los derechos humanos y al código de ética del servidor público para responder a la demanda social de la justa seguridad. También vamos a ejecutar los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales para la debida integración de la investigación en el desarrollo del proceso. Bueno, pues siempre que se tiene una noticia criminal, eh, por lo general las personas llaman al 911 o también hay postes en donde tenemos botones de emergencia aquí en lo que es México y por lo general aquí en la Ciudad de México. En cada esquina de cada calle existe un poste y esos postes tienen esos botones de emergencia en caso de que pueda pasar un hecho sospechoso de delito o un hecho violento. Tenemos también el número 911, que es un número de emergencia, ya puede ser para en caso de incendios, en caso de que necesitemos seguridad pública o que si se requiere una ambulancia, podemos llamar a este número que es el 911. Este número 911 se deja llevar por un protocolo que se llama la NFPA, en donde menciona que cuando se realiza la llamada telefónica, tiene aproximadamente 10 segundos para contestar esa llamada telefónica. Y dadas las circunstancias de ahora, lo que es la nueva tecnología, lo que es la inteligencia artificial, en donde se van almacenando, pues, eh, bastante información. Los mismos policías cuentan con un GPS en el cual se puede ver la patrulla más próxima al lugar de los hechos. Es por eso que ahora las patrullas tardan en llegar en menos de 60 segundos al lugar de los hechos. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, en ese momento, dependiendo de lo que se requiera, se tiene que planear la estrategia del arribo al lugar de los hechos para un eficiente y eficaz inicio de la investigación policial. Llega el policía y al ver y observar el lugar donde se encuentra, él tiene que hacer esa observación para saber qué es lo que se requiere.
Los mismos protocolos a seguir en casos de hechos violentos, siempre va a pedir que el policía guarde la integridad de las personas civiles, así como la de los mismos. Obviamente que esto va utilizando técnicas y metodología y siempre tienen que hacerlo conforme a las normas y, y conforme a los instrumentos internacionales apegados a derechos humanos. Ahora, los policías no nada más cuentan con ciertos conocimientos, ahora tienen que tener conocimientos técnicos, científicos, que ellos saben. Cuando llegan al lugar del hecho, tienen que resguardar la seguridad, como ya les comenté, de los civiles, la seguridad de ellos, si tienen que acordonar el lugar de los hechos para que no sea contaminado, ya que de ellos depende mucho que ese lugar sea resguardado. Ellos cuentan con un informe de policía homologado en el cual ellos tienen que anotar en qué momento tuvieron la noticia criminal, eh, la hora en que tuvieron el llamado, la hora en que arribaron al lugar de los hechos, en qué condiciones encontraron el lugar de los hechos, si tienen al supuesto probable, también tiene un anexo de detención en el cual tiene que mencionar las ropas que vestía este sujeto, las características fisionómicas de este sujeto. Y bueno, esto es muy importante ya que ahora aquí en México contamos también con cámaras de vigilancia que llamamos aquí en la Ciudad de México cámaras de C2 y C5. Estas cámaras van a enfocar al lugar donde se requiere esa necesidad de los policías y la dirección donde se dio la noticia criminal. ¿Para qué nos van a ayudar estos software? O nos van a ayudar estas cámaras que están hechas también a base de inteligencia artificial. Bueno, pues nos van a ayudar precisamente para corroborar las características de los sujetos involucrados en el hecho. Vamos a poder observar realmente cómo sucedió ese hecho delictivo. Ahora las cámaras y la tecnología es una maravilla porque incluso se puede descubrir científicamente a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Bueno, obviamente que estos datos obtenidos en las fuentes de información son obviamente para asegurarse sobre la identidad de las personas, como ya les comenté, o de los objetos a localizar. Se utilizan los medios tecnológicos al alcance para la elaboración y la transmisión en la información relevante. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este tipo de actos? Bueno, este tipo de actos tienen que llevar una metodología. Y vamos a ver qué es una metodología. ¿Qué es el método científico? Bueno, pues nos dice que es el conjunto de pasos seguidos por una ciencia para alcanzar conocimientos válidos que puedan ser verificados por instrumentos confiables. El elemento científico es el conjunto de pasos que permite al investigador que deje a un costado su propia subjetividad. El método científico es completamente objetivo y cuenta obviamente con hechos que realmente puedan ser verificables y palpables. Nos puede dar los hechos reales, nos puede dar teorías, leyes y modelos, nos puede dar la deducción, la hipótesis y la inducción, que es lo que a continuación les voy a comentar. Bueno, pues, ¿cuáles son las etapas del método científico? Por lo general, yo siempre lo pongo en comparativa con un niño que quiere descubrir el mundo, que primero se basa en una observación. Esa observación se lleva a cabo bajo un análisis sensorial sobre algo, sobre una cosa, un hecho o un fenómeno que despierta curiosidad. Conviene que la observación sea detenida, concisa y numerosa. No en vano es el punto de partida del método y de ella depende una buena medida del éxito del proceso. Después de la observación nos vamos a crear una hipótesis. Esta hipótesis es la explicación que se le da al hecho o al fenómeno observado con anterioridad.
y puede haber varias hipótesis en una misma cosa o acontecimiento, y estas no han de ser tomadas nunca como verdaderas, sino que también serán sometidas a experimentos posteriores para confirmar su veracidad. En la experimentación, esta es la fase del método científico, ya que consiste en probar, experimentar, para verificar la validez de la hipótesis planteadas o descartadas parcialmente en su totalidad. Y obviamente vamos a tener un punto de certeza en donde vamos a decir que es una teoría y ley. Se hacen teorías de aquellas hipótesis con más probabilidad de confirmarse como ciertas. Una hipótesis se convierte en la ley cuando queda demostrada mediante la experimentación. Es lo que se tiene que hacer en la escena del crimen. Y obviamente este método tiene que llevar técnicas. Vamos a ver qué es una técnica. Una técnica es un arte, técnica, bueno, es una técnica, oficio. Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o de cualquier otra actividad. Recordemos que ahora tenemos instrumentos y directrices a seguir, como precisamente son los protocolos. Aquí en México seguimos protocolos de la Procuraduría, en donde nos dice cómo debemos realizar esa metodología científica para observar en cierto tipo de delitos. Por ejemplo, tenemos el protocolo de feminicidio, tenemos el protocolo de homicidio, etcétera. Bueno, pues la metodología es la ciencia del método. Es un cuerpo de métodos, reglas y postulados empleados en una disciplina. Es el análisis de los principios o procedimientos, cuestionamientos en las diferentes disciplinas. Esto nos lo dice Carolina Schmecker en 1999. El estudio, descripción, explicación y justificación de los métodos. Kaplan, 1954. Vamos a ver qué es el método deductivo. Considera que la conclusión es implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas. Si no tiene un buen fundamento, esa investigación que realizamos, obviamente que no va a ser cierto la conclusión. Es por eso que si el razonamiento deductivo es válido, las premisas son verdaderas. La conclusión solo podría ser verdadera, o sea que tendríamos la certeza del mismo. Vamos a ver qué es el método inductivo. Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de las premisas particulares. Se trata del método científico más usual que se caracteriza por 4 etapas básicas: la observación y el registro de los hechos, el análisis y la clasificación de hechos, la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos y la contrastación de los mismos. El método de la investigación policial, como les comentaba, ahora con el nuevo sistema penal, a partir del 2016 que entró en vigor aquí en México, como ya les comenté, la policía tendrá que tener métodos científicos para poder realizar este tipo de actos de investigación. Y obviamente que para precisar este tipo de actos de investigación, todo se tiene que anotar. Incluso hay instrumentos internacionales como es la norma ISO, en donde nos dice que todo se tiene que anotar. ¿Por qué? Porque no debemos de dejar pasar ninguno de los elementos para que así se tenga esa conclusión y se tenga esa certeza verdadera. Bueno, pues el policía tiene que precisar y anotar los hechos que constituyen el delito, identificar al probable responsable y a sus cómplices si hay, aprender a los probables responsables, obtener y preservar y valorar la prueba y presentar las pruebas. Bueno, pues vamos a valorar un hecho, lo vamos a poner en la práctica. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues como ya les comenté aquí, vamos a ver la imagen número 1. Este es un poste de los que se encuentran aquí en la Ciudad de México o en varias partes de la República Mexicana, en donde hay un botón que le llamamos el botón de pánico, y aquí va a tener un número de la cámara, nosotros le llamamos ID,
Por ejemplo, esta es la 10.215 y por eso vamos a identificar exactamente en dónde se encuentra este poste. Al tocar y oprimir este botón, va a llegar a la parte que tienen como una conducción de mando en donde puedan verificar por medio de cámaras el lugar de los hechos, así como verificar las cámaras que estén próximas al lugar del hecho donde se encuentra. Es por eso que ahora la inteligencia artificial viene a revolucionar esta nueva etapa de la investigación criminal. Pues bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener las cámaras en donde vamos a poder observar al lugar de los hechos. Obviamente que el policía al arribar al lugar de los hechos tiene que detenerse y tiene que tener metodología científica en donde obviamente él tiene que cuidar la integridad misma y tiene que cuidar la integridad de las personas. Esto obviamente basado en los derechos humanos. ¿Por qué es tan importante la escena del crimen? Bueno, la escena del crimen nos da muchísimas herramientas, eh, ya que al analizar la escena del crimen, podemos sacar incluso el perfil criminológico del sujeto implicado en el hecho. Por lo general, los criminólogos dicen que la escena del crimen es la firma del sujeto activo o en caso de llamarlo como lo llamamos en materia de criminalística, el victimario o el sujeto activo, ¿no? Como le llamamos. Dependiendo de cómo realiza el hecho, podemos observar si es una persona que es recurrente en este tipo de delitos. La criminología menciona que hay criminales ordenados y criminales desordenados. O sea, estos son sujetos que pueden ser desordenados. Por ejemplo, cuando llegan a la escena del crimen, por lo general, si una persona no está habituada a cometer este tipo de hechos y hay mucha sangre y hay un vómito, podemos pensar que el mismo nerviosismo o una de las características que puede ser es que apenas empieza a cometer este tipo de hechos, su organismo reacciona de esa manera y podemos encontrar incluso hasta vómito en la escena del crimen. Es por eso que la escena del crimen es sumamente importante porque nos va a dar ciertos datos eh, en donde podemos observar si efectivamente o no los implicados en el hecho delictivo pueden ser o no las personas que cometieron el hecho. Bueno, pues es por eso que el policía tiene que tener esta metodología para resguardar el lugar de los hechos y ellos son los únicos que pueden entrar al lugar de los hechos, como también las personas que van a investigar dentro del hecho delictivo. Obviamente que se procura de que la escena del crimen no se contamine. Bueno, estas cámaras son ahora muy, muy importantes porque nos pueden dar incluso la secuencial. Obviamente que en la inteligencia artificial a revolucionar esta situación. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora también ya hay delitos que se pueden realizar con inteligencia artificial, como lo son eh, videos editados, en donde se puede recortar una cara y de esa misma cara se pueden realizar videos. Es por eso que ahora la Fiscalía cuenta con software para poder identificar si este tipo de videos no han sido editados o no han sido adulterados. Obviamente que cuando se resguarda este tipo de videos, tienen que llevar una cadena de custodia que tienen que tener la trazabilidad suficiente en donde podemos observar que es el mismo indicio que se recolectó en el lugar de los hechos. ¿Cómo se va a recolectar este indicio? Obviamente que se va a tomar primero la fijación fotográfica de donde se encuentre ese indicio, se va a tomar la extracción de ese indicio, se tiene que embalar en el lugar adecuado de ese indicio y tiene que firmar la persona que lo recolectó,
lo tiene que llevar al Ministerio Público, el Ministerio Público le recibe de entregado. Obviamente que debe de tener una copia de la credencial de la persona que está tanto entregando como la que está recibiendo. Y una vez que el Ministerio Público tenga ese indicio, obviamente que va a girar un oficio para que se vaya al laboratorio científico en donde tendrá que ser valorado por estos software que les estoy comentando de inteligencia artificial. Bueno, pues alguno de estos tipos de software que pueden analizar, por ejemplo, tenemos al Avis Forensic, tenemos otros software que se llaman Innovatric Avis, que son sistemas de identificación biométrica, en donde también se pueden utilizar para ver las huellas, hasta incluso tienen una alta precisión y rendimiento para ver datos biométricos, en donde podemos asegurar si es efectivamente o no la persona. Bueno, pues por ejemplo, también inteligencia artificial, ¿cómo puede funcionar? Ahora podemos contar con drones que cuentan con esta inteligencia artificial, que hasta incluso pueden ser desde muy sencillos hasta drones complicados que ya cuentan con esos software, pero incluso hasta los más sencillos se puede poner un celular con alta tecnología y obviamente se puede controlar con un control remoto en donde puede alcanzar incluso lugares a donde los humanos no puedan llegar. Por ejemplo, puede ser en barrancas o puede ser lugares muy altos, dependiendo qué es lo que se requiere identificar. Estos drones, por lo general, pueden realizar una fijación fotográfica del lugar en que se requiere realizar pues este tipo de imágenes. Incluso hay drones que también pueden llegar a, a varios metros bajo el mar o bajo aguas para poder identificar y poder tomar esas fijaciones fotográficas. Es por eso que la inteligencia artificial viene a innovar ahora las ciencias forenses. Bueno, pues el método de la criminalística, después de que llega el policía al lugar de los hechos, y observa qué es lo que se requiere, él va a tener que preservar y va a realizar, como les dije, un informe de policía homologado en donde va a anotar todo este tipo de circunstancias, incluso debe de también poner un croquis. Por ejemplo, si hay una persona que se privó de la vida, tiene que decir en qué posición se encontraba ese cuerpo. Y obviamente el policía va a tener esta metodología conforme a la criminalística. Bueno, esta metodología es primero la preservación del lugar. Como ya les comenté, tiene esa metodología científica en donde se realiza la observación y después de realizar esa observación de lo general a lo particular, vamos a ir sobre cada indicio, recordando que en la escena del crimen, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar elementos biológicos, bueno, indicios biológicos, o indicios no biológicos. ¿Qué es un indicio? Pues es toda arma, huella o vestigio que se encuentra en el lugar de los hechos y que al estudio de estos podemos encontrar a ciencia cierta la verdad científica. Permítame un momento, creo que ya se me va a acabar la pila. Un momentito, por favor. Ya listo. Gracias. Bueno, pues como les comentaba, si estos indicios que se levantan y ya tienen un embalaje y un etiquetado, si no cuentan con la cadena de custodia, la cadena de custodia es la legalidad del mismo indicio. Es donde vamos a tener el principio de mismicidad, que es el mismo indicio que se levanta en el lugar de los hechos, que se encuentra en el lugar de los hechos y que es llevado al laboratorio para su mismo estudio. Es por eso que es tan importante ahora observar este tipo de situaciones. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver aquí? Por ejemplo, aquí estamos viendo a una persona que fue privada de la vida
Y también ahorita ya contamos con una cámara aquí en México. Bueno, yo cuento con una cámara que se llama Lizardo, pero esta cámara fue desde el 2016 en donde ya realiza la fijación fotográfica a 3D. Esta cámara tiene tantos megapíxeles que puede realizar en una fijación, se puede proyectar a 360 grados. Ahora, en ese entonces nos costó 2.600.000 pesos a la Defensoría Pública. Sin embargo, ahorita ya han bajado sus costos y los software, pues obviamente que van siendo, se van amplificando mayormente, y ahorita un tipo de máquina eh, de este tipo está en 1.000.000 de pesos. Y ahora, en vez de tener su propia computadora como tenía Lizardo, ahora ya cuenta con una tableta, y es una tableta tan fácil de manejar que hasta un niño incluso la podría manejar. Bueno, pues esta cámara obviamente que va a fijar todo lo que se encuentra en la escena del crimen, elementos biológicos y no biológicos. Podemos encontrar goteos de sangre y también, ¿por qué es tan importante las huellas de sangre? Podemos observar si la persona fue privada de la vida en ese mismo lugar. Podemos observar incluso si en vez de ser el lugar de los hechos fue el lugar del hallazgo, o podemos saber si fue el lugar del enlace en donde pudieron haber llevado desplazar el cuerpo de un lugar a otro. Recordando que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria. ¿Qué significa esto? Pues que requiere de varias ciencias. La criminalística sin la medicina no puede ser. Es por eso que la medicina forense nos menciona que por lo general una persona puede tener de 5 a 4 litros de sangre. Obviamente, esta sangre va a ser proyectada al realizar cierto tipo de delitos. Por ejemplo, aquí vamos a ver a un sujeto el cual fue privado de la vida con un objeto punzocortante, en el cual tiene varias heridas, y en el momento que se observó el cuerpo, podemos observar aquí que se puede presumir que hay un lago hemático de sangre. Sin embargo, los peritos en materia de criminalística de campo tendrán que llegar al lugar de los hechos, obviamente ya preservado este lugar, y con las técnicas adecuadas tendrán que recolectar estas manchas de sangre y tendrán que ser llevadas al laboratorio. Obviamente que esto con su cadena de custodia para observar el principio de mismicidad. Bueno, pues este tipo de manchas de sangre es llevada a una máquina que nos puede incluso decir el ADN de esta sangre, o si pertenece a sangre humana o puede pertenecer a sangre animal. O también podría ser pintura, porque también puede haber crímenes en donde quieren hacer pasar el lugar de los hechos como si fuera el lugar de los hechos, pero realmente no fue el lugar de los hechos. Es por eso que se debe de tener mucho cuidado con la escena del crimen para observar si efectivamente sucedió o no ahí el lugar de los hechos. Bueno, pues también contamos con un banco en genética que nos puede decir si encontramos otro tipo de ADN diverso al sujeto que se encuentra como occiso. Obviamente que podríamos tomar ese ADN y se puede realizar eh, ese dato, se puede entregar ese dato a los software y se va recabando como un banco de ADN para observar si ese ADN no estuvo implicado en otro hecho delictivo. Bueno, pues también podemos encontrar cámaras de 360 ahora ya, en donde se emplean dos ópticas integrales, cada una de las cuales graba a captura un ángulo de visión de tipo de ojo de pez con alrededor de 180 grados.
Y estas cámaras ahora pueden estar también al alcance de cualquier persona, no nada más al alcance forense. Creo que alguna de las personas que pueden tener este tipo de cámaras, perdón, no de personas, más bien las empresas, creo que es Toshiba y ¿qué otra marca? Creo que LG es quienes tienen este tipo de cámaras ya. Y también pueden observar megapíxeles increíbles para poder detectar pues cualquier indicio por más insignificante que sea, ¿no? Bueno, pues aquí como les comenté, pues se hace esa fijación fotográfica ya con este tipo de cámaras, en donde podemos observar paso a paso y detalle a detalle qué indicios podemos encontrar. Obviamente que entre mayor se hace el acercamiento, vamos a poder detectar. Por ejemplo, aquí vemos un goteo. Nosotros en materia de criminalística decimos que es un goteo dinámico en donde podemos observar que el sujeto fue desplazado o que el probable responsable también pudo haber estado herido y la persona se pudo haber desplazado. Aquí donde encontramos al sujeto, pues que está ya privado de la vida. Como les comentaba, es muy importante este tipo de detalles cuando son recolectados y embalados. Obviamente que al mostrarlo juntamente con esta imagen en un hecho delictivo puede ser más comprobable nuestra conclusión en una secuencia del hecho. Aquí es también incluso este tipo de cámaras nos pueden dar las medidas de dónde se encontraba cada indicio. Por ejemplo, esta imagen que tengo aquí nos puede decir que aquí estaba un impacto de bala o que por acá hubo una proyección de sangre cerca del cuerpo y de la puerta para acá nos puede dar un aproximado de 1.35 metros. Todo este tipo de situaciones, estas cámaras son tan inteligentes que ahora nos pueden dar pues este tipo de medidas, ¿no? Bueno, pues como ya vieron aquí, aquí hay restos hemáticos. Esta parte de aquí también son restos hemáticos, pueden ser manchas por embarradura, manchas por goteo que están en esta parte de aquí. Obviamente este es un lago hemático, pero ¿qué va a pasar? Que cuando se recolectan estos indicios, como ya les dije, son recolectados y llevados a los laboratorios y son analizados. Estas proyecciones es lo que nos puede dar la cámara 3D en una sola toma. Podemos observar aquí ya una de las heridas que es en la parte del cuello. Podemos observar también cómo se encontró el cuerpo, la posición y final del cuerpo, el tipo de goteo, en el lugar donde se pudo haber observado cada indicio, ¿no? Incluso la fibra fibras de pelos. También, como les comenté, llevamos protocolos a seguir. Los protocolos de homicidio, por lo general, también nos dice que debemos de observar y debemos de tener un raspado de uñas. ¿Pero por qué se lleva un raspado de uñas? Bueno, porque por lo general, cuando una persona tiene contacto con otra persona, siempre va a dejar escamaciones epiteliales en el cual podemos dejar nuestro ADN. El simple hecho con el que yo roce con una persona nos va a dejar el ADN. Obviamente que al realizar este sujeto, el hoyo oxiso, signos de lucha, defensa y forcejeo al momento de tocar y de estar en combinación, eh, teniendo contacto con la persona que cometió este hecho, obviamente que su ADN va a estar inmiscuido en lo que son las uñas. Es por eso que es muy importante el raspado de uñas. Y como ya les comenté, pues también tenemos cámaras que van a leer el ADN, que también tienen este tipo de software avanzado. Incluso en Estados Unidos
se está tratando de tener una cámara que puede leer varios tipos de ADN, ya que recordemos que en la escena del crimen no nada más podemos encontrar un tipo de ADN, sino de varios tipos de ADN, y esto puede entorpecer la investigación. Es por eso que ahora se están encargando de que esos ADN puedan ser leídos correctamente y puedan tener como esa certeza de que efectivamente estas personas tuvieron contacto con el lugar de los hechos. Bueno, pues como ya les comentaba, es multidisciplinaria y como vean, ahora las herramientas de la inteligencia artificial pues son muy importantes también. ¿Por qué? Porque como les comentaba, los policías ahora ya tienen GPS en sus cámaras. ¿Eso a qué nos va a ayudar a nosotros como abogados? Pues también nos va a ayudar para verificar si fue de legal o no la detención en el momento de los hechos. Pero ¿cómo es esto? En la práctica me ha pasado que se llena un informe de policía homologado del cual se menciona que un policía fue quien llegó al lugar de los hechos primeramente y que arribó con su patrulla. Al observar las cámaras de GPS y realizarlo obviamente con el software adecuado, nos va a indicar efectivamente dónde estuvo el policía y la patrulla y si coincide o no con el lugar de los hechos. Y esto también puede evitar que los policías propasen su autoridad como figuras públicas. Bueno, pues quise darles algo pequeño y creo que ahora las nuevas tecnologías, pues obviamente van revolucionando este tipo de cosas. Ahora también tenemos software que no nada más analizan la escena del crimen, sino que también la reconstruye. También tenemos software que ahora reconstruyen la escena del crimen a 3D y que le puede dar a los jueces, pues obviamente una ilustración mejor de cómo sucedió el hecho, del hecho delictivo, ¿no? Cuando nosotros tenemos todos estos tipos de indicios, como les comentaba, la criminalística es multidisciplinaria. ¿Qué herramientas, qué disciplinas vamos a ocupar para poder reconstruir este hecho? Bueno, pues como ya les comenté, eh, los elementos técnicos científicos lo serían, por ejemplo, las cámaras. Estas cámaras tienen que ser analizadas científicamente. También los indicios biológicos que encontremos en el lugar de los hechos, ya sean pelos, saliva, incluso en violaciones, semen, eh, todo este tipo de indicios, obviamente que van a requerir de un software en donde van a hacer un análisis para comprobar si qué tipo de ADN tienen. O también se puede identificar si es sangre o no es sangre. Nos puede dar, incluso nos podría dar la correspondencia entre las personas implicadas en el hecho o que no tuvieron nada que ver. Es por eso que ahora pues son muy importantes, ¿no? También, ¿qué va a pasar con las cámaras? ¿Por qué son tan importantes las cámaras y realizar este tipo de estudios? Porque incluso también al observar las cámaras de las imágenes, también podemos observar y corroborar si el policía estaba realizando bien o no su función al mencionar cómo estaba vestido la persona que cometió el hecho delictivo y si coincide o no con la persona que fue detenida. Bueno, pues como ya lo vieron, la IA pues nos va a permitir el procesamiento y el análisis de grandes volúmenes de datos forenses de manera rápida y precisa.
Esto incluye muestras de ADN, también las huellas dactilares, también se cuenta ya con un software que puede dar las huellas dactilares, como les dije, los datos biométricos por medio de los ojos, y son evidencias que nos pueden dar certeza efectivamente de esa reconstrucción de hechos. También podemos observar esa construcción de la escena del crimen. También hay software, como les comentaba, el profiling, que ahora se ocupa cuando son asesinos seriales, criminales seriales. También nos va a ayudar a enfocarnos cómo este sujeto, si es un sujeto que ya continuamente ha realizado este tipo de delitos. También hay tipos de software que nos pueden indicar eh, la descripción incluso del sujeto y por qué comete este tipo de hechos. Eh, Se ha demostrado criminológicamente que cuando un asesino es serial es porque a él tuvo una afectación desde niño, por ejemplo. Eh, Vamos a hablar, por ejemplo, del coqueto, ¿no? Aquí en México hubo un sujeto que le decían el coqueto y que todas sus presas o todas sus víctimas las tomaba de un camión, de un pecero en donde él trabajaba y siempre ocupaba la misma ruta. Entonces, las personas a las mujeres que él llegaba a privar de la vida, estaban en ese rumbo y, por ejemplo, este tipo de software, eh, por ejemplo, de GPS, puede darnos como esa identificación o ese radar para poder llegar al victimario o al sujeto activo con mayor facilidad. Como les comentaba, pues también hay software en donde tiene un modelado predictivo, en donde a través nos puede predecir comportamientos criminales y posibles sujetos y descripciones de escenarios del delito, ¿no? También nos puede dar el análisis de las redes sociales, en donde también la inteligencia se utiliza para monitorear y analizar actividades de las personas implicadas en el hecho, identificando posibles amenazas, comportamientos sospechosos, conexiones con la misma víctima entre individuos e involucrados y pues en estas actividades criminales, ¿no? También tenemos automatización de tareas repetitivas en donde la inteligencia artificial automatiza estas tareas laboriosas como la revisión de documentos, transcripción de entrevistas y análisis de pruebas. Cuando una persona llega a realizar también incluso firmas que pueden ser dubitadas, que podríamos tener como esa interrogante si es o no. Ahora ya también contamos con un software que es igual a un ratón, así como este, y nosotros ponemos la firma en el ratón por medio de la luz y nos puede identificar los elementos intrínsecos de esa firma en el cual podemos deducir si es o no la firma fehaciente del documento. Así como también podemos identificar la escritura de los probables sospechosos que a lo mejor pudieron haber dejado algún escrito comentando cierta circunstancia en hechos delictivos. Por ejemplo, podemos ver aquí en México el narco muchas veces dejan también como ciertos mensajes y, e incluso aunque ellos quieran cambiar el tipo de letra, los elementos intrínsecos que se observan a través de estos software nos pueden dar esos elementos intrínsecos, recordando que pues la escritura también es única, pues se basa en lo que es la psique. Una persona, por ejemplo, cuando está deprimida, siempre va a escribir para abajo. Una persona que se encuentre eufórica va a escribir para arriba. Una persona también puede realizar su escritura por el peso, por la forma del apoyo. Todo ese tipo de circunstancias es lo que hace única
nuestra escritura. Es por eso que ahora con estos software avanzados, pues se hace en un tiempo más rápido y pueden ser más fácilmente identificados estos elementos intrínsecos que sí tienen que ser observados a través de un microscopio, ¿no? También recordemos, por ejemplo, si tenemos algún video donde haya voces. ¿Qué va a pasar con estos videos donde haya voces? Pues también tenemos software que pueden identificar si es o no la persona las personas que están implicadas en el hecho puede hacer ese reconocimiento de voz. También recordando que ahora, pues, inteligencia artificial no nada más la utilizan los forenses, sino que también la delincuencia también ahora ya ocupa este tipo de software. Es por eso que tenemos que observar que este tipo de circunstancias no sean alteradas y es por eso que ahora la fiscalía pues debe de contar con este tipo de inteligencia avanzada, ¿no? Bueno, pues como ya lo vimos, esto es a través de lo que hace la inteligencia artificial en sus principios básicos, ¿no? Que es el machine learning, que pueden ser los componentes fundamentales de la capacidad de las máquinas, las redes neuronales artificiales, que están inspiradas en la estructura del cerebro humano y que van recopilando la información, el procesamiento del lenguaje natural, en donde la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano nos da los algoritmos que permiten que las máquinas comprendan, interpreten y generen el lenguaje humano de una manera coherente y más constante, ¿no? Y en un tiempo muchísimo más rápido. Bueno, pues esta fue mi participación. Espero que les haya gustado y espero que pues les funcione y les ayude también incluso a los abogados o a los peritos que busquen este tipo de software que nos pueden ayudar a tener una mejor intervención, una mayor certeza de nuestra conclusión, porque como les comentaba, si no lleva una buena metodología y las premisas no están bien sustentadas y bien cimentadas, obviamente que la conclusión pues va a ser completamente falsa. Pero si tenemos elementos y ocupamos esa metodología científica, aunado con estos software que nos pueden dar la certeza, obviamente que nuestra conclusión será verdadera y será fehaciente. Pues bueno, espero que les haya gustado y esto es todo. Nos vemos.